bendecido día. Quien les saluda, Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Y en este primer encuentro instruccional vamos a dar inicio a nuestra asignatura Derecho Tributario. En este primer encuentro vamos a hacer referencia a el contenido de la hacienda pública y la actividad financiera del Estado. A razón de esto, nosotros el día de hoy vamos a adentrarnos al estudio de algunas consideraciones como la hacienda pública. De la misma manera, vamos a pasar a hacer lo propio con la actividad financiera. De seguida, vamos a adentrarnos a lo que es la necesidad pública y los servicios públicos y finalizaremos este bloque temático número 1 con los egresos y los ingresos públicos. Desde ya les doy la más cordial bienvenida en el desarrollo de este contenido temático. Y sin más preámbulos, vamos ya a hacer referencia a nuestro tema central, que es la hacienda pública. Cuando nosotros hacemos mención a la hacienda pública, inexorablemente tenemos que referirnos a que este comprende el conjunto de bienes, así como de egresos que tiene el Estado venezolano. Básicamente porque se considera que la hacienda pública va a hacer todo lo que tiene el Estado para satisfacer las necesidades públicas o colectivas. A razón de esto, debemos señalar que dentro de el activo que tiene el Estado debe incorporarse todos los ingresos como derivados, el ingreso originario, el ingreso tributario, el no tributario, los bienes que le pertenecen al Estado, bien sea porque los ha adquirido por alguna donación o porque efectivamente los ha obtenido producto de las operaciones que lleva a cabo en el día a día. Ejemplo de esto tenemos las operaciones que efectivamente llevan a cabo las empresas donde el Estado tiene una participación mayoritaria, como es el caso de Petróleos de Venezuela. Bienes inmuebles, bonos, activos, todo esto viene a conformar lo que se denomina el activo de la hacienda pública. Y cuando hablamos de los egresos que tiene la nación, estamos haciendo referencia a todos los gastos, todos estos elementos que de alguna u otra manera deben cubrirse y que efectivamente son establecidos a través de lo que se denomina la necesidad pública. Y esa necesidad pública, pues, es lo que de alguna u otra manera debe dar satisfacción el Estado. ¿Quién administra la hacienda pública? Bueno, tal como lo dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, con reforma en el 2009, bajo el contenido del artículo 236 en el numeral 11 y efectivamente en concordancia con la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, la administración y dirección de la hacienda pública la lleva a cabo el presidente de la República, es decir, el Ejecutivo Nacional en cabeza del presidente de la República. Pero para poder hacerse cargo de la hacienda pública, el presidente de la República, es decir, el Ejecutivo Nacional, debe formular presupuestariamente lo que van a ser los ingresos y los gastos de la nación. Y debe presentar esto ante la Asamblea Nacional los primeros 10 días de cada ejercicio anual. Entonces, hace muy poco, el mes pasado, nosotros vimos cómo el presidente de la República presentaba a la Asamblea Nacional y al colectivo su formulación presupuestaria, es decir, cuáles son los ingresos que se han proyectado y cuáles son esos egresos que se denominan gastos que han, de alguna manera,
planificado por parte de todos estos ministerios, entes, órganos que van a depender del Estado venezolano y que efectivamente tienen una planificación de gastos. Esto lo obtiene el presidente de la República a través de la Oficina Nacional de Presupuestos. Entonces, de esta manera es como el Ejecutivo Nacional presenta lo que es la ley de presupuesto nacional, pero también presenta hasta dónde va a ser ese límite para poder cubrir las necesidades que tiene el colectivo nacional. A razón de esto, esta ley de presupuesto nacional es la única que tiene fecha de inicio, que es el 1 de enero del año en curso hasta el 31 de diciembre del año en curso, puesto que el presupuesto que se planifica, que se diseña, que se formula es efectivamente para ese año calendario. Allí, en esta ley de presupuesto, se van a incluir los ingresos, los gastos, otras variables como la inflación, los compromisos de pago, de deudas que tenga el Estado venezolano, así como el producto de ingresos brutos. Así las cosas, y habiendo hecho estas consideraciones generales, vamos a señalar que para que el Estado venezolano pueda ejercer efectivamente y de forma plena el control de la hacienda pública, tiene que realizar lo que se denomina la gestión fiscal. La gestión fiscal no es otra cosa que esa administración y manejo de bienes y fondos que tiene el ente público, y para esto necesita de la recaudación, de la adquisición, de la conservación, enajenación, gasto, inversión y disposición. Entonces, la única manera para que el Estado venezolano pueda llevar a cabo esas actividades de gestión fiscal es, evidentemente, administrando los fondos, los bienes públicos para poder efectivamente cubrir las necesidades públicas. Y en función de esto, se ha dispuesto que el Estado venezolano cumpla con una serie de principios que están dispuestos dentro de la Constitución. Estos principios son el principio de transparencia, en el que el Estado tiene que mostrar cuentas a través de la rendición de cuentas que hace al final del año o al inicio con la ley de presupuesto. La eficacia, demostrando que efectivamente los gastos que ha llevado a cabo son necesarios para el normal funcionamiento de el territorio nacional, la solvencia, señalando que para poder cubrir un gasto tenía efectivamente el ingreso disponible y que ha manejado de esta manera equilibradamente todo lo que tiene que ver con esa hacienda pública dentro de lo que se denomina la gestión fiscal. Por eso es que muchos autores son contestes, y dentro de esto el doctor Villegas y el doctor Candal, en establecer que la gestión fiscal viene a considerarse como ese límite del endeudamiento público. Ese límite del endeudamiento público lo va a establecer la ley. Habiendo entonces revisado el concepto de la hacienda pública y de la gestión fiscal, debemos señalar ahora lo que es la actividad financiera. La actividad financiera es el conjunto de actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo Nacional para poder dar satisfacción a las necesidades públicas, considerando la presencia del servicio público o no, y considerando también los ingresos que tiene el Estado, así como los gastos públicos. De hecho, el doctor Héctor Villegas ha dispuesto que para que
exista actividad financiera del Estado, es necesario la concurrencia de estos cuatro elementos: la necesidad pública, el servicio público, el ingreso público y el gasto público. Y a razón de esto, vamos a entrar a desentrañar cada uno de estos elementos. El primero de ellos es la necesidad pública. Cuando hablamos de la necesidad pública, estamos haciendo referencia a una carencia, es decir, una carencia que no es solo de una persona, sino de una colectividad. Nosotros podemos tener carencias a modo individual, pero también pueden existir carencias colectivas y carencias que son absolutas. Entonces, cuando hablamos de necesidad individual, es la que va efectivamente a canalizarse por una determinada persona. Estas son el vestido, la cultura, la alimentación y la vivienda. Solo interesa a la persona que le afecta o a esas personas que individualmente se ven desfavorecidas por no poseer esta satisfacción de estas necesidades de carácter individuales. Cuando hacemos referencia a la necesidad colectiva, ya estamos haciendo mención a que la carencia no es de una persona, sino de una comunidad o colectividad en general. Allí podemos mencionar como ejemplo la necesidad de la comunicación. Cuando nosotros decimos no tenemos telefonía o no tenemos internet por la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos Venezolanos, pero es toda una comunidad, una colectividad, un sector, un barrio, una urbanización, un estado, porque hubo una ruptura de la fibra óptica. Bueno, en este caso estamos hablando de una necesidad pública colectiva. Cuando hacemos mención de la necesidad pública por educación, estamos diciendo que en este caso no afecta a un solo estudiante, sino afecta a todas aquellas personas que tienen ese derecho a la educación, que pueden estar inscritas o no en una universidad pública o en un liceo público o en una escuela pública. También tenemos la necesidad pública colectiva del transporte. Y aquí hacemos referencia a todos los medios de transporte público que no requieren una sola persona, sino todo el colectivo, vale decir, el metro de Caracas o el trolebús en Mérida o nuestras líneas de transporte en los distintos estados en donde estamos en este momento. Entonces allí es una necesidad pública de que estos servidores de estos transportes públicos pasen en el horario, que tengan esas unidades de transporte en las mejores condiciones y que efectivamente realicen la prestación del servicio en los horarios convenidos, y satisfagan la necesidad de llevar a la colectividad de un lugar a otro a cambio de un precio establecido. Y una de las más importantes es la de la asistencia social. Cuando hablamos de asistencia social, estamos haciendo referencia, mención a la salud como una de las garantías fundamentales que están dispuestas dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando hacemos mención de esta necesidad pública, no es una necesidad de una persona en particular, es de todos los venezolanos que tenemos que asistir a estos servicios hospitalarios, esta red hospitalaria que provee el Estado, sea seguro social, hospitales, eh, centros diagnósticos integrales, ambulatorios, entre otros. Y a veces nosotros observamos que muchos de ellos, pues, o no hay el médico, o no hay la medicina, el tratamiento preventivo o la máquina funcionando. Entonces, esto es una necesidad que no solo afecta a la persona que está buscando recibir una atención médica, sino a toda la colectividad. Luego tenemos las necesidades públicas de carácter absoluto y estas son la seguridad de la nación, porque no solamente interesa a una colectividad, sino a toda la nación, a todo el Estado en general. Luego tenemos la necesidad pública de la administración de justicia y en este caso
evidentemente que es una necesidad de impartir justicia, de que cada quien reciba lo que merece y que se haga a través de los órganos de la administración de justicia y que estas personas que están investidas con este poder lo hagan de manera eficaz, efectiva, eficiente, eh, bajo estos lineamientos. Luego tenemos la defensa de la nación, que es otra de las necesidades públicas para evitar que otras naciones puedan intervenir y hacer alguna actuación en contra de nuestra nación y de nuestra soberanía. Servicio público. Eh, Seguramente ustedes han escuchado hablar de lo que es el servicio público. El servicio público efectivamente es esa prestación de actividad que puede llevar a cabo o bien entes del Estado que han sido investidos con tal poder o bien cualquier persona que haya sido autorizada a través de lo que se denominan las autorizaciones o esas concesiones que otorga el Estado. En referencia al concepto de servicio público, nosotros debemos mencionar o referir que el servicio público definitivamente debe ser pago, porque es la prestación de una actividad que va a satisfacer una necesidad pública, colectiva o individual. Entonces, para gozar de ese servicio público necesariamente y tal como lo establece la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en sala político-administrativa en el año 2007 bajo el caso Armando Casal y Casal, evidentemente para que pueda prestarse el servicio público debe estar llevado a cabo por un ente del Estado o a través de el ente que haya sido adjudicatario de una concesión, pero que a su vez ese servicio público debe ser pago por la persona o las personas que se benefician del mismo. En función de esto, podemos considerar la clasificación que presenta el doctor Villegas en cuanto al servicio público. Estos pueden ser públicos generales, públicos colectivos y públicos divisibles. Cuando hablamos de los servicios públicos generales, estamos haciendo referencia a los que no solamente van a dar cabal satisfacción a una sola persona, sino al colectivo en general. Allí tenemos la Administración de Justicia. Todos merecemos acudir a los órganos de la Administración de Justicia para dirimir conflictos y hacerlo de manera pacífica a través de los órganos del Estado que han sido investidos con la autoridad para solventar controversias a través de esa posibilidad de impartir justicia. Luego tenemos otro servicio público general denominado el de la seguridad y de defensa de la nación. En este caso, este es un servicio público general porque nosotros merecemos dormir en paz con la certeza que vamos a tener seguridad y defensa ante cualquier embate en donde fuerzas extranjeras quieran penetrar Venezuela o que en cualquier caso de motín de la población sea los mismos entes del Estado que tomen las riendas y que puedan defender a la población de cualquier motín o de cualquier situación que se pueda presentar. Luego tenemos los servicios públicos colectivos. En el caso de los servicios públicos colectivos, estamos refiriéndonos a todos estos servicios que están enfocados a actividades de suministro, como expendio y distribución de hidrocarburos. Allí el ejemplo típico son las estaciones de servicio. Esto es un servicio público de carácter colectivo. Nosotros tenemos que pagar esa obtención de combustible. Actividades ferroviarias, como el caso del Metro de Caracas, también.
es un servicio público colectivo. Luego tenemos los públicos divisibles, que son todos aquellos que van a permitir que muchas personas puedan obtener el servicio, pero que van a dividirse el tiempo, la oportunidad y el costo para que no todas pues, puedan obtenerlo al mismo tiempo. El ejemplo típico de este servicio es el caso de los pasaportes. Todos quisiéramos tener en este momento nuestro pasaporte al día. Pudiese ser que nosotros mañana tengamos la cita, pero no todos vamos a obtener la cita mañana. Entonces, ¿qué ocurre? El Servicio Autónomo de Migración y Extranjería lo que hace es que va a designar días específicos para que las personas puedan ir a determinadas oficinas y puedan obtener el pasaporte. A cambio de esto, tenemos que pagar una cantidad de dinero en bolívares para poder obtener la renovación de nuestro pasaporte. El gasto público. Cuando hablamos de gasto público, estamos haciendo referencia a efectivamente una erogación o un gasto que tiene el Estado. Y estos gastos tienen la característica que siempre van a generarse y que tienen que estar presupuestados en determinadas leyes y que son necesarios o bien para el funcionamiento, para la retribución de servicios, para el consumo o para la inversión. Por eso es que el doctor Héctor Villegas ha hecho una clasificación que permite englobar algunos criterios, como el criterio de funcionamiento y el criterio económico. Cuando hablamos de criterio de funcionamiento, podemos englobar la retribución de servicios. Ejemplo de esto tenemos el pago del salario para aquellas personas que forman parte de una determinada nómina, como el caso de la nómina del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. Entonces, todas aquellas personas, administrativos, técnicos, obreros, docentes que forman parte de una determinada universidad pública, por supuesto, pues van a recibir esa retribución del servicio a través del pago de la nómina en los días calendarios que han sido dispuestos por el Ejecutivo Nacional. Luego tenemos los gastos de consumo. En estos gastos de consumo, bajo el gasto de funcionamiento, se establece que se debe cubrir el gasto necesario para que siga llevándose a cabo la actividad pública. Ejemplo de esto, cuando nosotros vamos a solicitar una autorización en la alcaldía. Allí, pues, ellos nos pueden emitir a través de un acto administrativo individual una decisión. Esas hojas que se emplean para podernos dar ese acto administrativo de efectos particulares, pues viene a conformar lo que es el gasto de consumo. Entonces, cada vez que se acaban las remas de papel o la tinta para imprimir estos papeles, pues evidentemente la alcaldía debe reponer estos insumos. Y en este caso, el insumo viene a ser un gasto de consumo cada vez que no se tenga pues ese producto. Luego tenemos los gastos de inversión y cuando hablamos de los gastos de inversión, son todos aquellos que se realizan en pro del mejoramiento de la infraestructura o de la maquinaria que se emplea para llevar a cabo estas actividades. Efectivamente, puede presentarse por parte del Estado. Entonces, pudiese ser que estén haciendo gastos de inversión cuando estén comprando, por ejemplo, en una alcaldía, estos puntos de venta que tengan una batería estable para poder cobrarle a los administrados por punto de venta, pero que puedan estar todavía activos en caso de contingencia cuando no tengamos servicio eléctrico. Luego tenemos la clasificación del gasto público por criterio económico. Hablamos de gasto público por criterio económico cuando se habla de la transferencia. Pudiese ser
que el Estado venezolano pueda enviar a una gobernación o una alcaldía producto de una situación que no ha sido eh, dispuesta, una situación que sale de lo normal, una cantidad de dinero. Por ejemplo, en el caso de, el estado Aragua, hace unos años, el año pasado, llovió, y el municipio Girardot, en el caso de Las Delicias, pues tuvo que ser nuevamente eh, este, ayudado económicamente para poder restablecer los canales de comunicación, porque eso no estaba presupuestado. Esta situación pues no estaba presupuestada. Luego tenemos los gastos productivos que son necesarios para el normal desenvolvimiento de la actividad propia del Estado. Y los improductivos que son todos aquellos que se llevan a cabo sin la necesidad que fueran necesarios, como por ejemplo la compra de armamento bélico cuando nosotros no estamos en tiempo de guerra. El ingreso público. Cuando hablamos del ingreso público, pues son todos aquellos bienes que efectivamente tiene el Estado y con los que puede honrar los gastos públicos. Estos ingresos públicos, según una clasificación también aportada por el doctor Héctor Villegas, pueden tener una periodicidad como ordinarios o extraordinarios. Los ordinarios son todos aquellos que son recurrentes para el Estado, como por ejemplo el ingreso sobre la renta. Es un ingreso recurrente todos los años y que percibe el Estado en el mes de marzo y abril, cuando se recauda el impuesto sobre la renta. Los tenemos extraordinarios cuando su periodicidad no es lo común, es algo eventual, extraordinario. Por ejemplo, una donación que le haga un particular al Estado. En este caso, pues esa actividad, esa donación que realiza el particular, pues es un ingreso de carácter extraordinario. Por la coactividad o no del Estado, tenemos los originarios y los derivados. Un ingreso de carácter originario puede ser todo aquel que emita parte de una empresa en donde tenga participación efectiva el Estado. Por ejemplo, pudiese ser Petróleos de Venezuela. En este caso, nosotros estaríamos haciendo la reflexión de que es un ingreso de carácter originario. Y uno derivado, pues aquel que puede provenir de impuestos, tasas o contribuciones, porque allí hay una coactividad que depende de un tercero y como tal existe esa exigencia por parte del Estado, por tal es un ingreso de carácter derivado. Luego tenemos recursos de empresas del Estado, es decir, empresas que tienen a cargo servicios públicos, como el caso de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos Venezolanos, Metro de Caracas, Compañía Anónima, entre otros. Y empresas nacionales industriales y comerciales, como por ejemplo el caso de Lácteos Los Andes como empresa industrial y comercial. En cuanto al ingreso público denominado bajo la clasificación de recursos tributarios, tenemos los impuestos, las tasas y contribuciones, que son los ingresos que por tributos recauda, administra el Estado venezolano a través del Servicio Nacional Autónomo de Administración Aduanera y Tributaria a nivel nacional. Pero para cada una de las municipalidades también pueden existir, municipalidades de los estados también pueden existir impuestos, tasas y contribuciones, y esto es otra de las consideraciones que nosotros vamos a abordar en los próximos módulos que vamos a revisar en esta apasionante asignatura de Derecho Tributario. Y para finalizar, debemos mencionar que la actividad financiera del Estado parte de esa ejecución de gastos, es decir, cómo el Estado va a honrar los gastos que permiten cubrir las necesidades públicas. Pero para que esto sea efectivo, es indefectible que el Estado haya planificado, es decir, que haya planeado
cómo va a cubrir esas necesidades públicas y cuáles van a ser esos gastos que va a tener durante un periodo anual. Pero para esto también tiene que considerar cuáles son esos ingresos que tiene. Y estos ingresos pueden ser, como ya se vieron, ingresos ordinarios, ingresos extraordinarios, ingresos tributarios, aquellos ingresos que provienen de empresas del Estado, entre otros. ¿Ok? Por eso también tiene que planificar cómo va a obtener los ingresos, es decir, operaciones de recaudación de recursos. Ejemplo típico de esto son estas actuaciones de recaudación que se llevan a cabo entre el mes de enero al mes de marzo por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria para poder obtener esa recaudación efectiva por el impuesto sobre la renta. Al igual que en el caso de las municipalidades, todas esas actuaciones que lleva a cabo para obtener los ingresos por vivienda, perdón, inmuebles, por ingresos, por los impuestos denominados actividades económicas, por los impuestos denominados por inmuebles rurales, y las tasas, como por ejemplo las tasas de aseo domiciliario, entre otros. Ya habiendo entonces establecido, diseñado, planificado estos ingresos, el Estado ahí sí puede decir, tengo ya lo que se denominan los gastos que van a ser considerados para este ejercicio económico y también cuáles van a ser esos ingresos que van a cubrir estos gastos. Y efectivamente mm, eh, va a dar uso eficiente y financiación del gasto a través de todos estos ingresos que ha recaudado a través de la asignación, distribución, estabilización y distribución de las riquezas. Y por si fuera poco, va a implementar una serie de políticas económicas como el encaje legal, así como también otras políticas como políticas fiscales, creando nuevos impuestos para poder hacer ese engranaje perfecto en donde el Estado, a través de la hacienda pública, en cabeza y dirección del Ejecutivo Nacional por parte del presidente de la República y efectivamente bajo el cumplimiento irrestricto de la ley del presupuesto nacional, pueda hacer la gestión fiscal y de la misma manera cubrir las necesidades públicas con los ingresos y dar una respuesta eficaz y efectiva a todas estas necesidades colectivas a través de cubrir el gasto público con el ingreso que efectivamente posea el Estado en un ejercicio económico. Así las cosas, debo señalarles que tienen una serie de lecturas recomendadas que deberían hacer y que están dispuestas dentro de nuestra plataforma educativa del IESIL. Y de la misma manera les invito a que desde ya realicen la actividad evaluativa que está dispuesta como dentro de la plataforma del IESID y que deben realizar en las fechas establecidas. Ojo, solamente se recibirán las que hayan sido presentadas por medio de la plataforma tecnológica, puesto que cualquier otra que envíen por otros mecanismos, pues no van a ser calificadas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna incertidumbre, pueden hacerlo a través de los medios de contacto que están dispuestos por nuestra plataforma educativa. Y con todo el gusto les contestaré en la brevedad del tiempo. Y también les invito a que vean el video que ya está dispuesto dentro de esta unidad temática para que puedan, en todo caso,
comprender un poco más la explicación del día de hoy, porque ese video pues está más pormenorizado y permite en todo caso que nosotros podamos este, eh, concretar un poco más las nociones que hemos venido refiriéndonos el día de hoy. Sin más, les deseo un feliz y bendecido día y les invito entonces a que me acompañen en el próximo encuentro instruccional de nuestra asignatura Derecho Tributario. Quien les habla, Mariana Vitrago. Bendiciones.